Atiquigua. Concejal, muy buenos días, bienvenida al CIA. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Auténtica. Concejal, con ese saludo especial en esta mañana un tanto fría en la capital de la República, pues tenemos que mirar, revisar todos los temas de la capital de la República, pero lo que nos ha venido trabajando, bueno, ayer ya se dio el tema de la moción de observación para Canal Capital, pero quiero preguntarle por el rescate social que planteó la administración distrital al Consejo de Bogotá, adicionándole que se habilitaran recursos para poder sacar adelante a Transmilenio, al sistema articulado, al sistema integrado de transporte público, porque si no sería agosto o septiembre el límite para que el transporte saliera adelante. Se saca en primer debate lo bueno, lo positivo y lo negativo de este rescate social para Bogotá, concejal. Como coordinadora ponente eh, del acuerdo de rescate social que la alcaldesa Claudia López presentó al Consejo de Bogotá, pues creo que me asiste una responsabilidad de cuidar el bolsillo de los bogotanos. Lo primero que tengo que decir es que no comparto que endeudemos a los bogotanos para de manera provisional por este año resolver un problema sobre la sostenibilidad financiera del Transmilenio. Es que 1.1 billones para el FED, para el Fondo de Estabilización Tarifaria, para los operadores privados, creo que esa decisión tiene un vicio de legalidad. Uno no puede decidir, ¿no?, sobre el bolsillo de los bogotanos para una vena rota, porque no resolvemos, no rescatamos a Transmilenio. Por otro lado, pues muy clara y una ponencia negativa en advertir a los concejales y a la administración que este proyecto violaba el espíritu de la unidad de materia establecido en la Constitución Política, y que yo considero que nosotros debemos respetar la Constitución, debemos respetar la ley, debemos respetar el reglamento interno del Consejo. Y le propuse al gobierno distrital que retirara este proyecto de acuerdo y nos trajera dos: uno que rescate realmente a Transmilenio, si eso es lo que quieren, una solución definitiva al sistema de Transmilenio, la sostenibilidad financiera de Transmilenio. Espero que el otro año no estén otra vez pidiéndonos otro punto, 1 billones de pesos del bolsillo de los bogotanos otra vez. Esto es una vena rota. Pero por otro lado, que trajeran un proyecto de rescate social. ¿Cómo va a ser posible que en medio de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo sin precedentes, el sector salud no esté incluido? No hay realmente una política social, y esto no lo estoy diciendo porque esté ensañada contra la alcaldesa o porque no quiera la alcaldesa, ¿no? De eso no se trata, porque lo que han hecho es señalarme, ¿no? Desconociendo los argumentos. No, lo que pasa aquí es que, como lo dijo Consejo Cómo Vamos en la encuesta de calidad de vida, Bogotá retrocedió 20 años en la política social. Más de 1 millón de familias cayeron en la pobreza y la pobreza extrema. Y Bogotá necesita una política social para superar el empobrecimiento de nuestras familias, la crisis sanitaria, y para eso pues va a ser necesario traer una iniciativa, ahí sí, de un verdadero rescate social y económico, porque este es un proyecto mentiroso. No rescata social y económicamente la ciudad. Lo que hace es provisionalmente pues transferirle al FED, al Fondo de Estabilización Tarifaria, pues plata de los bogotanos, que no comparto, y que es ilegal destinar plata de endeudamiento para el funcionamiento del distrito. La plata de endeudamiento debe ir a la inversión. Es la concejal de Bogotá, Atiquigua, a esta hora con el sistema informativo Auténtica CIA y Al Día Noticias. John Didier Rodríguez Marín, Al Día Noticias, y don Eliezer Ortiz Orjuela tienen la palabra. Don John Didier, le escucha la concejal de Bogotá, Atiquigua, a esta hora. Gracias, Carlos, y muy buenos días para concejal Atiquigua. Pues tiene mucho sentido lo que ella manifiesta
Pero, concejal, hay algo que no se puede desconocer y es que ningún sistema masivo del mundo es autosuficiente. Siempre hay que subsidiarlo. Y en ese orden de ideas, la administración siempre deberá estar sacando recursos para subsidiar la tarifa de los usuarios, porque donde se cobre a plenitud lo que cuesta montarse en Transmilenio, pues realmente esto sí sería el acabose. Si hay dificultades y se rasgan las vestiduras muchas personas cuando anuncian 100 pesos de incremento en el sistema, ahora se imagina usted donde pongan tarifa a pleno costo, luego entonces ahí frente a esa situación, ¿usted qué piensa? ¿Qué se debe hacer para subsidiar la tarifa y que no le estén pidiendo al Consejo Permanente cada año un dineral para poder tapar el hueco fiscal? Claro, lo que usted dice tiene todo el sentido y yo lo comparto. Si vamos a subsidiar, subsidiemos a los estudiantes. Ahora, que tiene no solamente el servicio de transporte, sino el servicio del agua, el servicio de la energía. Solo el 22% tiene internet fijo en esta ciudad. Entonces, lo que yo como defensora del mínimo vital del agua, por ejemplo, creo que nuestras empresas públicas, en un momento de crisis social como lo que estamos viviendo, son las únicas que pueden garantizar subsidios y tarifas para que el peso que tiene sobre los ingresos de la familia, es que estamos hablando que la mitad de las familias están viviendo con menos del salario mínimo. Y por supuesto que el peso del transporte, ¿cuánto nos vale Transmilenio? Un transporte no solo ineficiente, sino oneroso. Solo ganan aquí los operadores privados de Transmilenio, 7 familias, es un negocio leonino. Entonces, eso es lo que no comparto yo. Y esta iniciativa no es para las tarifas de los usuarios, con todo respeto, es para salvarlos el FED, ¿no? El Fondo de Estabilización Financiera no es el subsidio a los usuarios del transporte, de un transporte mal concebido, no solamente en su estructura financiera, sino mal concebido en el sentido de ser un negocio leonino, una plataforma de grandes negocios concentrados en unos monopolios. Y yo lo que digo es, Bogotá necesita recuperar el tiempo y ser una ciudad de derechos, es decir, el derecho a los servicios públicos, incluido el transporte, y más en el marco de una crisis social que se ha agudizado con la pandemia, pero que de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el acumulado de la desigualdad histórica. Aquí hay unas causas estructurales y que es necesario atender. Se explica de esa manera el estallido social. ¿Nos resuelve esta iniciativa ese problema en un contexto de protesta social? No lo resuelve. Estamos en la ciudad más desigual de Colombia. ¿Y cuáles son las políticas para cerrar las brechas de desigualdad en nuestra ciudad? No existen. Entonces ese cuento de que la tarifa y el subsidio va para los más necesitados, eso es un cuento que se han inventado para justificar seguir inyectándole recursos. No, entonces aquí se socializan las pérdidas, pero se privatizan las ganancias. No, ese es un negocio muy redondo que tienen aquí los dueños del sistema de operación privada. Eso es inaceptable, que lo podamos llamar rescate social para salvar las ganancias de los privados. Yo creo que hay otras prioridades en este momento, por ejemplo, como dignificar la labor de los trabajadores y trabajadoras de la salud, de Canal Capital, muchos sin formalización, que seguirán afrontando esta pandemia sin un verdadero rescate social. Por eso yo creo que no es casualidad que ayer, después del debate de Canal Capital, una gran mayoría de bancadas, no, por primera vez pasa una moción de observación, porque la manera como se está tercerizando el canal y todo este modelo realmente no nos conduce a rescatar mi sociedad. Sí, concejal, pero fíjese que el tema no es tan sencillo, porque si fuera tan sencillo, tantos gobiernos sociales que ha tenido Bogotá en los últimos años, que incluso usted ha apoyado desde el Polo Democrático, concejal. Por ejemplo, Lucho Garzón, por ejemplo, Gustavo Petro,
Por ejemplo, Samuel Moreno y ahora este de Claudia López. Y los contratos siguen exactamente igual. Esos contratos que usted llama leoninos han pasado por todos los gobiernos y no se han modificado. Algo pasa. Bueno, ¿No le parece, concejal? usted tiene la razón en hacer una reflexión, porque yo creo que la ciudad debe renegociar. Esto no es un tema realmente que haya beneficiado a la ciudad. Sin embargo, yo creo que las condiciones actuales de emergencia, ¿por qué no declarar la emergencia y renegociar eso? Nosotros realmente creemos que en primer lugar debe estar el empleo, se debe reactivar la economía vía demanda, es decir, lo que más mueve la economía es el intercambio de bienes y servicios. Y en la medida que la gente libere un poco con el tema de los servicios, incluido el transporte, la posibilidad de adquirir, ¿no? Eso tiene que ver con un mínimo vital extendido, al agua, al alimento, al internet, el mínimo vital digital. Naciones Unidas ha hablado de esto, el mínimo vital territorial, todo el drama de los pagadiarios. En el caso de la población más vulnerable, nosotros creemos que es insuficiente la focalización, necesitamos políticas sociales universales. Hemos visto la población indígena pues realmente a la intemperie, a sol y agua, los niños víctimas de la guerra. Sin embargo, yo lo que creo también es que hay una falta de seriedad a la hora de reconocer las políticas y las deficiencias de las políticas sociales. Entonces, lo que usted dice, pues tiene toda la razón. ¿Por qué los anteriores gobiernos sociales no renegociaron estos negocios leoninos? Bueno, esa es la pregunta, pero yo le digo, la inversión social de esos gobiernos, por ejemplo, yo estuve durante el gobierno de la alcaldía de Lucho y la política social era una política robusta. Bogotá sin hambre permitió que una generación se salvara del hambre. ¿Eso qué significa? Es que en los primeros 1000 días de vida de un ser humano se termina de formar el cerebro. Salvaguardar una generación del hambre tiene un impacto social y económico muy importante. Entonces, yo creo que desestimar toda la inversión en política social que ha hecho la ciudad en un esfuerzo sostenido de varios gobiernos alternativos fue muy importante, pero en este momento retrocedimos 20 años, entonces aquí no hay política social. Ese sí agrava aún más el problema. Ahora, lo que tenemos que reflexionar es dónde están, de acuerdo a las recomendaciones que hizo la 6DH, las políticas sociales y económicas para superar este acumulado histórico de desigualdad en la ciudad de Bogotá. Y quiero reflexionar porque realmente en una sociedad tan desigual, muchos estudiosos del tema han visto que finalmente ese es el caldo de cultivo para la violencia, para los problemas de seguridad. Entonces yo creo que vamos a tener que trabajar en ello, por eso mi observación de que podamos aprender de las políticas, de los programas sociales. Hoy, pues el tema, por ejemplo, de la desnutrición en los niños ha aumentado. Esta es una generación con hambre. El tema de la juventud no aguanta más. Son los jóvenes, son las mujeres quienes más han recibido el impacto de esta crisis social. ¿Y hay una respuesta para ellos? No, miremos lo que pasa con el fondo de Atenea, que lo vimos en este proyecto de acuerdo. La plata de Atenea se supone que ese es el fondo para la educación superior, se va en puesta de funcionamiento del programa. Y entonces, ¿cuál es el impacto real en los estudiantes de esto? Ninguno. Entonces, yo creo que no podemos nosotros con títulos rimbombantes, con afirmaciones de marketing político,
en los medios de comunicación engañar a los bogotanos. Bueno, pues concejal, a las 7 de la mañana, 16 minutos, vamos a darle también participación a nuestro compañero de la mesa de trabajo, Eliezer Ortiz. Eliezer, le escucha la concejal de Bogotá, Atiquigua. ¿Eliezer? Bueno, mientras llega Eliezer, vamos con Carlos Hernández. Carlos, le escucha la concejal de Bogotá, Atiquigua. Pues sí, John Díder, he escuchado a la concejal muy centrada en esta visión de la capital de la República, porque son varios puntos, digamos, de análisis frente a esta situación. Y es lo que ha recalcado mucha gente, por eso le preguntábamos a concejales anteriormente, ese tema que se volvió polémico y usted se lo citaba ahí a la concejala Atiquigua. El tema es cuándo Transmilenio o cuándo el sistema integrado de transporte público en Bogotá es de los privados y cuándo es del pueblo, cuándo es de la gente, cuándo es público. Pero hay que avanzar, hay que salir adelante, hay que seguir, digamos, sacando la ciudad adelante, que es el llamado que han hecho los concejales de la Comisión de Hacienda frente a este importante tema. Rescate social, sacando el tema de transporte, concejal Atiquigua, digamos, se logra y se tiene la fortaleza para que Bogotá de verdad tenga una respuesta en todos los ámbitos sociales con este rescate social propuesto por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Realmente lo que se hizo fue ampliar algunas metas del plan de desarrollo. Y si miramos las 30 proposiciones que radicaron las bancadas, pues yo quiero ser respetuosa de los demás colegas de trabajo de las demás bancadas, pero agua tibia, pedir que aumenten 5.000 millones de pesos para los órganos de control, pues a mí sí me da mucho respeto con la ciudadanía, que tiene esto que ver con el rescate social y económico y con Transmilenio, no tiene nada que ver, es su burocracia. Entonces invito a los medios de comunicación, a que sigan mi presentación en la plenaria, porque yo creo que esa es una vieja práctica política que en el marco del debate exponemos los argumentos de fondo, las falencias de fondo que tiene el proyecto de acuerdo, pero después terminamos aprobando la iniciativa porque nos aceptan uno que otro traslado y no resuelve el problema de Transmilenio, pues contribuye a mis intereses como concejal. Entonces, por ejemplo, eso es una perlita. ¿Qué tiene que ver la personería y la Contraloría con el rescate social y económico? Pues revisamos cómo fue que elegimos el personero y el contralor de la ciudad de Bogotá, cómo se votó en la comisión, incluso fue vergonzoso cómo algunos buenos candidatos que habían sido seleccionados por la Universidad Nacional recibieron calificación de 0, solo para favorecer a algunos candidatos. Entonces a mí no me sorprende realmente que a la hora de votar, pues también todos estos cariñitos de la administración cuentan. Claro que sí, concejal Atiquigua. Ahora sí tenemos a Eliezer Ortiz. Eliezer, ¿le escucha a la concejal? Concejal, muy buenos días, complacido de tenerla aquí en el CIA Radio. Son diferentes las polémicas que se han presentado y sobre todo en torno a lo de Canal Capital. La personería de Bogotá ya está actuando, haciendo de manera como le corresponde alguna investigación a ver qué es lo que está pasando en este canal de la ciudad. Bueno, la personería de Bogotá, en el marco del debate, pues es el organismo que vela por los derechos humanos de los bogotanos, y varios concejales reiteraron la importancia de que actúen los organismos de control, pero no solamente en el caso de Canal Capital. Yo creo que fue muy triste finalmente el informe que entregó Bogotá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es que yo no concibo cómo puede ser más importante el sistema Transmilenio que la gente, los usuarios del sistema. Fíjense que
incluso en este proyecto de acuerdo de rescate social se incluyó el tema del vandalismo a Transmilenio, que si bien es importante cuidar el patrimonio de los bogotanos, el Transmilenio se ha convertido en un símbolo de la desigualdad, se ha convertido también para muchos jóvenes, por ejemplo, en el portal de la Resistencia, como el espacio donde la fuerza pública esconde los gases lacrimógenos, incluso hay denuncias muy serias de tortura en esos espacios. Entonces uno mira el informe que se le entrega a la Comisión de Derechos Humanos, incluso renunció al director de Derechos Humanos, y están más preocupados por el Transmilenio realmente que por resolver la crisis social. Entonces, yo que estoy observando, Bogotá hace rato perdió el rumbo y dejó de ser la ciudad de los derechos. Y esto tiene que ver con el descontento social. Bogotá es la ciudad donde más protesta social hay en el país y fue una de las ciudades protagonistas que se han unido a las reivindicaciones estructurales e históricas, reclamando que hayan propuestas y salidas a la inequidad, a la falta de redistribución también de la riqueza. Y si uno mira, pues tenemos realmente una deuda acumulada en la garantía de derechos sociales, económicos y culturales. Que estos derechos sean considerados fundamentales significa que se debe lograr su plena realización. Ayer con el tema de Canal Capital nos queda claro cómo se vulneran constantemente los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y no importa los pactos que haya hecho la alcaldesa, como el pacto, por ejemplo, con los medios comunitarios, termina siempre por incumplir estos pactos, y esto no es un tema de retóricas, de discursos, no. Creo que un gobierno donde pone su dinero, donde coloca la inversión, es donde tiene su conciencia. Y entonces cuando uno va a hacer el control político, pues ni siquiera le estamos pidiendo que haga la ciudad con la que yo sueño, no, le estoy pidiendo que cumpla con los pactos que hizo con la gente y que cumpla con su propio programa de gobierno. Y yo creo que el plan de desarrollo de Bogotá no contiene un enfoque de derechos humanos. Y es un contrato que se ha incumplido en lo social, en lo ambiental. La actual administración le aprobamos el mayor presupuesto de la historia y no ha impactado con ello a los sectores y entidades sociales que debería ser los sectores que más recursos tienen. Entonces les pongo un ejemplo. ¿Dónde han estado los recortes en el presupuesto de los sectores sociales? En ambiente se redujo casi a la quinta parte. El plan de desarrollo pasado, estamos hablando de más de 5.000 millones. Este contrato ambiental pues bajó a 1.347, o sea, es una caída vertiginosa. El contrato social y ambiental en cultura, se hizo un pacto, 3 pactos de la cultura, con los medios comunitarios, con el sistema distrital de cultura, de recreación y deporte, pero el presupuesto en este gobierno se redujo a la mitad. Entonces, ¿cómo se va a cumplir el pacto? Tú puedes hacer el pacto, pero si no tienes la plata para hacer programas serios de atender este sector que va a ser el último en reactivarse, pues entonces estás hablando carreta. Entonces estamos en una emergencia cultural en los trabajadores y trabajadoras, no solamente del gremio de las comunicaciones, sino de la cultura. Ni siquiera tienen un censo, no tuvieron cómo entrar, digamos, a programas serios. Entonces yo creo que estamos frente a una situación muy sensible y es necesario pues también hacer un seguimiento de cómo Bogotá va a superar esta situación. John Didier Rodríguez Marín, pues ahí está la concejal Atiquigua frente a lo que se ha denominado el rescate social para Bogotá, planteado, propuesto por la alcaldesa mayor Claudia López, y luego con esa adicioncita, digamos, que fue lo que creó malestar de el aporte para el sistema de transporte público en Bogotá. John Didier, cerramos con la concejal Atiquigua a esta hora en el CIA, Sistema Informativo Auténtica y Al Día Noticias. John Didier.
Sí, señor, y lo hacemos a las 7 de la mañana, 26 minutos. Concejala Tiquigua, muy amable, gracias por sus reflexiones, por su posición sólida, contundente, convincente con sus ideales y que deja planteado un gran interrogante y es cuándo se le va a poder dar solución a este tema del transporte, del hueco fiscal que representa el transporte en Bogotá, donde lo prestan unos particulares, pero que es un servicio público porque lo necesita todo el mundo. Si no existiera este transporte, pues hay que de todas maneras garantizar, y esa es una responsabilidad de la administración distrital, de los gobernantes, pues garantizar un servicio de transporte. Concejal, que pase buen día. Muy buen día a la mesa de trabajo, a los oyentes y pues reiterar que el rescate debe estar centrado principalmente en la generación de empleo y en el aumento de la demanda agregada para la reactivación y en el avance en superar la crisis sanitaria. Yo creo que tenemos que acelerar el regreso a la normalidad en las escuelas, pero con garantías, y en este sentido pues lamento profundamente que no estemos invirtiendo la plata de Bogotá en un verdadero rescate social, y yo creo que 680.000 millones de pesos, es decir, el 37.2% del total de recursos considerados en el proyecto de acuerdo como recursos diferentes a los que van dirigidos al Fondo de Estabilización Tarifaria del Transmilenio, es insuficiente para generar el impacto social y económico que requiere la ciudad. 1.1 billones de pesos al FED va en todo contrasentido de las exigencias sociales de los ciudadanos que esperan que este gobierno, más que regresar a la tortuosa movilidad, requieren acciones profundas para salir de la actual crisis. Yo no estoy en contra de que resolvamos el problema de la movilidad y que este sea un tema importante. Lo que creo es que son los ciudadanos los que requieren los subsidios, no los operadores. Y ahí pues hay que renegociar, y yo creo que esto no da más esperas. Varias administraciones han podido tomar estas decisiones, pero yo creo que esto no es sostenible. Y hay que buscar soluciones de fondo, tanto al tema del transporte como al tema social, y yo creo que es necesario revisar los objetivos de este rescate social. Y la administración distrital, yo creo que necesita realmente un manejo diferencial del transporte y la movilidad en la actual coyuntura COVID, que no es cualquier cosa, ¿no? Si bien la movilidad de una ciudad es un tema relevante para la vida de la ciudadanía, en esta coyuntura COVID-19 es un factor que no necesariamente es el corazón de una reactivación. No es claro que pueda ser el corazón de un proyecto que tiene el objetivo de un rescate social y económico. Entonces, pienso pues que desde el título y el espíritu de unidad de materia, pues este proyecto tiene grandes falencias, y si miramos pues el trámite en la Comisión de Hacienda, debimos aprobar artículo por artículo, pero aunque lo solicité como coordinadora ponente, decidieron aprobar una proposición sustitutiva en bloque con todas las proposiciones y viciaron esta iniciativa, porque creo que no es responsable, obviamente, un proyecto de esta magnitud, aprobarlo en bloque y pasa a plenaria, así que acudiré a las acciones legales que me corresponden para defender los intereses de los bogotanos. Sí. Concejal, que pase muy buen día, es a Tiquigua, concejal de Bogotá, haciendo una reflexión y un análisis de lo que ha pasado con este proyecto de acuerdo denominado Rescate Social por la Administración. Hace interrogantes bastante interesantes, cómo incluyen en rescate social recursos para entidades como la Contraloría de Bogotá. 7:30 minutos, el tiempo en Colombia. Credibilidad. www.elciaradio.com. CIA, la marca de las noticias. Transmi te lleva para que puedas volver a tus actividades. De ti depende que podamos disminuir los contagios de COVID-19 en la ciudad. Por eso mantén puesto el tapabocas, lávate las manos con agua y jabón y abre las ventanas de los buses para que el aire circule, y en lo posible guarda silencio durante tu viaje. Cuídate para seguir